Hola niños y niñas de quinto básico. En esta clase vamos a explicar las fracciones impropias y cómo podemos convertirlas en números mixtos. Lo primero que debemos saber, ¿qué son las fracciones impropias? Las fracciones impropias son aquellas fracciones en que el numerador es mayor, es más grande que el denominador. Y para representar gráficamente estas fracciones, siempre vamos a tener que dibujar más de un entero. Veamos un ejemplo. Tenemos la fracción 3 medios. Esta es una fracción impropia porque, como pueden ver, el numerador 3 es mayor que el denominador 2. Entonces vamos a hacer la representación gráfica de esta fracción primero con entero o como región. Ahí tenemos un entero que vamos a tener que dividir en dos trozos iguales, porque el denominador es el 2. Entonces el entero se divide en dos trozos. Ahí tenemos el entero dividido en dos trozos. Y el numerador nos indica cuántas partes tenemos que pintar. En este caso tenemos que pintar 3, pero solo tenemos 2. Entonces vamos a pintar una, vamos a pintar la segunda y nos falta otro trozo. Por lo tanto, no podemos aquí dividir en 3 porque el denominador nos dice que solo dividimos en 2. Entonces vamos a tener que hacer otro entero del mismo tamaño y dividirlo en 2. Entonces ahora pintamos nuestro tercer trozo. Entonces cada entero se dividió en 2 y pintamos 3. Entonces acá tenemos un entero pintado y un medio pintado. Entonces el número mixto sería un entero, un medio. Más adelante vamos a explicar eso de los números mixtos. Ahora vamos a ver la misma representación pero en la recta. Entonces aquí tenemos nuestra recta numérica y vamos a dividir, ¿no es cierto?, la recta en un entero y cada entero se tiene que dividir en dos trozos. Ahí están los dos trozos. Pero nosotros necesitamos tres trozos, entonces vamos a tener que hacer otro entero para llegar al número 2 y también dividir ese entero en dos trozos. Entonces ahora nuestro punto, que está ubicado en el cero, debe ubicarse en la fracción 3 medios. Aquí tenemos un trozo, dos trozos, tres trozos. Por lo tanto, nuestro punto debería quedar en esta posición. Aquí está la fracción 3 medios o bien el número mixto un entero, un medio. Repito, cada trozo se dividió en dos partes iguales. Del 0 al 1 tenemos dos partes iguales y del 1 al 2 tenemos también dos partes iguales. Y como el numerador nos indica 3, tenemos que utilizar tres trozos. Veamos otro ejemplo. 5 tercios. Ahora nuestro entero se tiene que dividir en tres partes iguales. Ahí tenemos nuestro primer entero y lo dividimos en tres trozos iguales. Pero nosotros necesitamos pintar 5 porque esta fracción es impropia. Entonces vamos a tener que dibujar otro entero y también dividirlo en tres partes iguales. Ahora podemos pintar 5. Tenemos una, dos, 3, es decir, tenemos un entero completo pintado y nos falta pintar dos pedazos más, uno, 2. Entonces, nuestra fracción impropia 5 tercios corresponde al número mixto un entero, porque aquí se pintó un entero completo, más 2 tercios. Vamos a ver la representación en la recta. Tenemos nuestra recta. Tomamos un trozo de recta que corresponde del 0 al 1. Tomamos otro trozo y lo dividimos en 3. Tomamos otro trozo de recta del 1 al 2 y también lo vamos a dividir en 3. Entonces ahora necesitamos ubicarnos en el 5 tercios. 1, 2, 3. Aquí tenemos 3 trozos, 4, 5. Entonces nuestro punto debería llegar en esta posición. Aquí está ubicada la fracción 5 tercios o bien un entero y 2 tercios, que sería el número mixto. Vamos a explicar ahora en qué consisten los números mixtos. Los números mixtos son los números que representan las fracciones impropias. ¿Ya? Las fracciones impropias se pueden escribir como números mixtos.
Y los números mixtos están formados por un número entero, un número natural, y por una parte fraccionaria. Veamos un ejemplo. Tenemos la fracción impropia 7 medios. Vamos a hacer la representación gráfica como región. Tenemos entonces un entero dividido en dos, otro entero dividido en dos, un tercer entero dividido en dos y el cuarto entero está solamente dividido en dos, pero está solamente pintada la mitad. Entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trozos pintados y cada entero, como el denominador indica, se dividió en dos pedazos. Entonces tenemos un entero completo, otro entero completo y un tercer entero completo pintado. Entonces nuestro número mixto estaría formado por tres enteros más un medio. Entonces el número mixto a formar sería tres enteros, un medio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sumar uno, 2, 3, que son los tres enteros pintados, más un medio. Entonces son tres enteros un medio. El número 3 y medio, 3,5. Veamos en la recta numérica la misma representación. Tenemos entonces que representar la fracción 7 medio. Vamos a tomar un entero del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Nuestra recta se dividió en cuatro trozos iguales. Cada uno de estos trozos hay que dividirlo en dos por el denominador. 2, 2, 2, 2. Y nuestro punto se tiene que ubicar en el trozo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta línea debe ir nuestro punto, porque aquí está ubicado el 7 medios, el 7 medios o el 3 enteros un medio. Si ustedes se fijan, el punto quedó justo en el medio entre el 3 y el 4, porque 7 medios equivale al número mixto 3 enteros un medio. Entonces acá explicamos gráficamente cómo una fracción impropia se transforma en este número mixto. 7 medios es lo mismo que 3 enteros un medio, porque como vimos recién, pintamos 3 enteros completos y el otro solamente pintamos la mitad. Pero ¿cómo transformamos una fracción impropia a número mixto sin tener que estar dibujando? Para eso nosotros utilizamos una división, hacemos una división. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la fracción 13 quintos. Realizamos una división. El 13 es nuestro dividendo, sería el dividendo. Y el 5 en este caso sería nuestro divisor. Entonces hacemos la división normal. 13 dividido 5, el 5 en el 13 alcanza dos veces, 2 por 5 son 10 y nos sobran 3. Ahora, ¿qué vamos a ocupar? Este 2, que es el cociente, este 3, que es el resto residuo de nuestra división, lo que nos sobró, y el 5, que viene siendo el divisor o el mismo denominador de la fracción. Entonces, el cociente, el resultado de la división, pasa a ser nuestro entero del número mixto. El cociente, el resultado, es el entero del número mixto. El residuo, lo que nos sobró de la división, pasa a ser el numerador de la fracción que acompaña al entero. Y el 5 se mantiene. El 5 es el mismo denominador que se... Tenemos la fracción 7 medios. Hacemos nuestra división normal, 7 dividido 2. El 2 en el 7 alcanza 3 veces, 2 por 3 son 6 y nos sobra 1. Ahora vamos a transformar el 7 medio a número mixto, utilizando estos valores. El resultado de la división, el 3, es el entero del número mixto, porque el 2 en el 7 alcanza 3 veces. Lo que me sobró de la división, el 1, es el numerador de la fracción y el mismo denominador 2 se mantiene. Entonces, 7 medios corresponde a 3 enteros un medio. Veamos otro ejemplo, 14 quintos. Hacemos la división normal. El 5 en el 14, 5 por 2 son 10,
a 14 sobran 4. El 2 es el entero del número mixto. El 5 en el 14 alcanza dos veces. Y me sobraron 4. El 4 es el numerador de la fracción que acompaña al entero y el 5 se mantiene. Entonces serían 2 enteros, 4 quintos. Y un tercer ejemplo, 29 sextos. Hacemos la división. El 6 en el 29 alcanza 4 veces y nos van a sobrar 5. El 4 es el entero del número mixto. 6 en 29 alcanza 4 veces. 6 por 4 son 24. Me sobran 5. El 5 va en el numerador y se mantiene el 6. Entonces serían 4 enteros, 5 sextos. De esta forma podemos transformar las fracciones impropias a números mixtos sin tener la necesidad de estar haciendo la representación gráfica. Ahora, ¿cómo transformamos los números mixtos a fracciones impropias? Para eso utilizamos dos operaciones matemáticas, una multiplicación y una suma. Veamos el ejemplo. Acá tenemos el número mixto 3 enteros un cuarto. Para transformar este número mixto a esta fracción impropia, mantenemos el denominador de la fracción, o sea, en este caso el 4. Luego multiplicamos el denominador con el entero 3 por 4 y al resultado de 3 por 4 le vamos a sumar el numerador que en este caso es el 1. Entonces 3 por 4 es 12 más 1 son 13 y mantenemos el mismo denominador 4. Entonces son 13 cuartos. Veamos un ejemplo. 5 enteros 2 tercios. ¿Qué hacemos? Mantenemos el denominador 3. Luego realizamos una multiplicación entre el entero y el denominador. 5 por 3. 5 por 3 son 15 y al resultado le vamos a sumar el numerador que en este caso es el 2. 5 por 3, 15 más 2, 17 y mantenemos el tercio. 17 tercios. Veamos otro ejemplo. 7 enteros 3 octavos. Mantenemos el denominador 8. Multiplicamos el denominador 8 por el entero. 7 por 8 son 56 y le sumamos el numerador 3. 7 por 8, 56 más 3, 59 y mantenemos el octavo, el denominador 8. Y por último tenemos el número mixto 2 enteros 3 quintos. Mantenemos el denominador 5. Multiplicamos el entero 2 por el denominador 5. 2 por 5 son 10 y a ese resultado le sumamos el numerador que en este caso es el 3. 2 por 5, 10 más 3, 13 quintos. De esta forma podemos transformar un número mixto a fracción impropia, sin necesidad de estar haciendo la representación gráfica. Bueno, espero que este video les sirva para entender el contenido de números mixtos y fracciones impropias. En la guía también va el detalle con algunos ejercicios y esos ejercicios que van en la guía para que ustedes los hagan los vamos a revisar el próximo viernes. Cuídense mucho, que estemos bien, muy bien y nos vemos en otra oportunidad.